Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a pedir por el eterno descanso de Zenaida Hernández Enríquez en su 7º día de novenario, Ricardo Armando Castro Rico, 5º día de novenario, Manuel Antonio Martínez, 1 año, Gustavo Antonio Guerrero Martínez, Bernardo Trujillo Nájera, 4 años 7 meses, María de las Angustias Nájera Salgado, 4 años 8 meses, y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la salud de Gerardo Albanieto, Mario Guerrero, María del Refugio Hernández Mercado, la intercesión de la Virgen del Carmen por la salud de Rogelio Matías Pérez y por todas las intenciones que se van anotando durante esta transmisión. Hermanos, pidamos perdón al Señor en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna.
proviene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. A la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios? Si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto, solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Pues si no, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy hemos escuchado en la segunda lectura esta carta del apóstol San Pablo a Filemón,
que es una pequeña carta de Pablo, a diferencia de las otras que llegan a ser un poco más extensas. La carta a Filemón es una carta pequeña, que solamente tiene un solo capítulo, ¿verdad? A diferencia de otras cartas que tendrán las más pequeñas, ¿verdad? 5 capítulos, 7 capítulos. La carta a Filemón es una carta pequeña, ¿no? Que tiene solamente un capítulo, unos cuantos versículos solamente, ¿no? Y por eso esa lectura solamente la leemos, ¿verdad? Dominicalmente hablando, se lee una vez cada 3 años, ¿verdad? Porque no tiene material para mucho, dado que es una carta sumamente pequeña, ¿no? Y es una carta que se escribiría aproximadamente, ¿verdad?, hacia el año 61, en medio del encarcelamiento de Pablo, ¿no? Por lo tanto, es una carta que refleja una situación que se vivía dentro de la comunidad y que nos invita precisamente a reflexionar en ciertos elementos, ¿no? Dice: yo, Pablo, ya anciano y además prisionero por la causa de Cristo, quiero pedirte un favor, ¿no? Le dirige la carta a Filemón, que al parecer era uno de sus amigos. ¿Cuál es el favor que le va a pedir? Pues le va a pedir un favor precisamente en torno a un esclavo llamado Onésimo, dice hoy, ¿no? Onésimo. ¿Qué ocurre en aquel tiempo? En aquel tiempo la esclavitud era algo normal, pero cuando hablamos de esclavitud, a veces nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, gente con grilletes, ¿verdad?, cadenas y que les daban golpes y todo. No necesariamente, ¿no? Sí podía existir un tipo de esclavitud así, no lo voy a negar. Pero la esclavitud era no solamente eso, la esclavitud era pues como tener un sirviente a veces, ¿no? En la mayoría de los casos, una persona que era esclava era un sirviente, ¿no? Así como alguien, ¿verdad?, que hoy puede tener a alguien, ¿verdad?, que ayude a hacer el quehacer en su casa, etcétera, ¿no? Obviamente uno le paga, ¿verdad? En aquel tiempo eran los esclavos a qué se dedicaban precisamente, pues a hacer ese tipo de actividades. Un esclavo era precisamente aquel que llegaba, ¿verdad?, y entonces pues se vendía como esclavo porque a lo mejor había tenido una deuda y ya no la había podido pagar. Entonces, como no podía pagarla, ¿qué hacía? Él mismo se vendía como esclavo, ¿no? Perdía la libertad al no tener dinero, ¿no? Y entonces se convertía en esclavo, ¿no? O a veces hasta la familia entera se convertía en esclavo. Y entonces, ¿qué hacían? Pues los compraban a los esclavos y vivían en las casas, ¿no? Y ellos pues hacían los quehaceres, ¿verdad? Eso. Entonces, no era gente que era necesariamente que los estuviera golpeando o con cadenas, ¿verdad? No. Eso las muestran las películas. Los esclavos eran eso. Incluso llegó a haber esclavos que eran sumamente poderosos en aquel tiempo, ¿no? Había esclavos, ¿verdad?, que, por ejemplo, servían a un senador, o incluso al emperador, ¿no? Y esos esclavos eran sumamente importantes, ¿no? Porque era el que servía al emperador o a un gobernador, ¿no? Y entonces eran los que tenían mayor influencia, porque incluso a veces llegaban hasta pedirles consejo, ¿no? Entonces eran personajes que a veces llegaban a ser sumamente importantes. Pues no pensemos en esclavos solamente en el sentido, ¿verdad?, negativo de la palabra, ¿no? Si bien sí había abusos, obviamente en algunos casos, había sí esclavos, ¿verdad?, que sí tenían cadenas y todo, y generalmente eran gente que había salido de la guerra. Había muchos esclavos que eran pues como empleados domésticos, ¿no? Obviamente no ganaban sueldo, porque eran esclavos, ¿no? Y era algo común en aquel tiempo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un esclavo que se le escapó a Filemón, que era amigo de Pablo, y que obviamente va justamente a tratar de ver qué se puede hacer, ¿no? Fíjense cómo está aquí todo el tema, ¿no? Va con Pablo, ¿verdad? Onésimo. Onésimo era el esclavo, Filemón era el amo, ¿no? Onésimo se escapó. Pero ¿cuál es el problema de que un esclavo se escape? Un esclavo tenía que vivir con su amo siempre, ¿no? No podía escaparse. Si se escapaba podía recibir una pena muy dura e incluso podría ser condenado a muerte, ¿no? Y vemos que Onésimo se escapa. Y curiosamente Onésimo se escapa y va a buscar a Pablo, ¿no?, que estaba prisionero. Y vemos cómo entonces llega precisamente Onésimo con Pablo. Pablo está con él, ¿no? Y hoy escuchamos precisamente en la lectura, ¿verdad?, el pedacito de la carta, lo que sucede, ¿no? Quiero pedirte un favor, en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Por lo tanto, significa que Pablo lo regresa a Filemón, ¿verdad?, y le dice: aquí está tu esclavo, pero lleva la carta, ¿no? Lleva la carta y le dice: aquí está, ¿no? Obviamente cuando Filemón vio a su esclavo que se había escapado, seguramente ha de haber pensado: ya regresó este canijo, quién sabe qué pensaría hacerle. Pero lee la carta de Pablo, ¿no?, y le dice: ten, ¿verdad?, ten consideración con Onésimo, ¿no? Te lo envío como si fuera yo mismo. Ya hubiera querido yo retenerlo para que me atendiera aquí en la cárcel, ¿verdad? Pero no, tú tienes que tenerlo, ¿verdad? Te lo dejo a tu cargo, porque es tu esclavo, ¿no? Y entonces dice: por un tiempo breve te fue apartado, que se dio a la fuga, a fin de que ahora te lo regreso, a fin de que ahora lo recuperes para siempre, no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Por lo tanto, San Pablo, ¿verdad?, le dice, te regreso a Onésimo, te lo regreso para que esté contigo, pero recíbelo, dice, como hermano amadísimo. Y este título, hermano amadísimo, pues es un título que se le da precisamente a las personas que eran importantes en la comunidad cristiana, ¿no? No como cualquier hermano, hermano amadísimo. Dándole a entender que aunque sí es un esclavo, no lo trate como esclavo. No está diciendo que ya no es esclavo, no, se va a seguir siendo su esclavo, no. Pero trátalo como hermano amadísimo, trátalo como alguien distinguido de la comunidad, trátalo como alguien valioso en la comunidad, ¿no? Como si fuera yo mismo, trátalo como hermano amadísimo. Fíjese cómo entonces el texto precisamente hace ver esta idea fundamental, ¿no? Este Onésimo, ¿verdad?, que había sido un inútil porque se escapó, ¿no? Y seguramente se escapó porque habrá hecho algo malo, ¿no? Era un inútil. Dice, ahora recíbelo como hermano amadísimo, conviértelo en alguien útil. Incluso Onésimo, ¿qué significa? Onésimo significa útil. Por lo tanto, que le haga honor a su nombre, que se vuelva alguien útil para ti. Y va a ser útil porque a partir de ahora ya se convirtió, ya fue bautizado y va a ser un hermano amadísimo. Trátalo como tal, trátalo con respeto, trátalo con cariño, ¿no? No lo trates, verá, como se merecería. Se lo merecería porque fue un siervo inútil, pero ahora es un siervo útil. Porque ahora que estuvo conmigo en la cárcel aprendió. Ahora que estuvo conmigo aquí ayudándome, que emprendió las cosas de otra manera. Te lo regreso para que esté contigo, trátalo bien. Fíjese cómo Pablo entonces está preocupado por este Onésimo, por este esclavo, y le dice, mira, trátalo como siervo amadísimo, como hermano amadísimo, ¿no? Porque efectivamente es alguien valioso, porque efectivamente es alguien importante, porque efectivamente es alguien fundamental, ¿no? Trátalo bien. No lo trates mal, al contrario, trátalo bien, como hermano amadísimo, como alguien valioso en la comunidad. Será un esclavo, sí, te va a servir, no va a dejar de servirte, pero trátalo como hermano amadísimo. No es lo mismo que sea esclavo y lo trates con un desdén de esclavo, a que lo trates, sí, es tu esclavo, te va a ayudar, te va a servir, pero trátalo como hermano amadísimo, es decir, trata a los demás bien. Fíjese cómo Pablo entonces no es que esté apoyando en contra de la esclavitud ni nada, porque era algo común en aquel tiempo, pero está diciendo que hay que tratar a todos bien, ¿no? Como hermano amadísimo. Y esto que le está diciendo entonces Pablo a Filemón es algo fundamental, porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Que todos, ¿verdad?, independientemente de la clase social, que todos, independientemente de a lo que nos dediquemos, a lo que realicemos, todos tendríamos que ser hermanos amadísimos. Todos tendríamos que tratarlos bien, con respeto, ¿no? No por el trabajo que hagan, no por lo que realicen, no por lo que piensen, significa que los podemos tratar menos, ¿no? No significa que lo podamos señalar, ¿no? Al contrario, trátalo como hermano amadísimo, porque es alguien importante, trátalo como alguien valioso en la comunidad, ¿no? Eso es lo que interesa, ¿no? Eso es lo fundamental, trátalo como hermano amadísimo. Fíjese cómo Pablo entonces hoy le pide así a Filemón que haga esto, pero esto que le dice a Filemón, pues nos lo dice a nosotros. De hecho, esta carta pues era dedicada solamente a Filemón, era el problema del esclavo, era una carta muy personal, y sin embargo esta carta se conserva hoy en la Biblia. ¿Por qué? Porque seguramente fue una carta que le escribieron muchos, ¿verdad?, que la copiaron muchos, porque se les hizo muy valioso esto, ¿no? Cómo el que era esclavo se convirtió en alguien no solamente útil, sino en hermano amadísimo. Estas palabras son claves y seguramente por eso la comunidad cristiana copió esta carta y por eso la conocemos nosotros, ¿no? Por eso debió de haber habido muchas copias y por eso, ¿verdad?, se conserva en la Biblia, porque esta trae un elemento fundamental. A todos, independientemente de lo que sean, a todos, independientemente de su trabajo, a todos tendremos que tratar como hermanos amadísimos, a todos. Aunque esa persona, es que hace esto, hermano amadísimo, ¿cómo lo tratarías, no? Porque a la gente que es superior, la tratamos muy bien, ¿verdad?, porque nos cae re bien, ¿no? Como es menor, ¿verdad?, como hace cualquier cosa, no, apenitas si le saludo, apenas si le digo algo, no, trátalos a todos como hermano amadísimo, todos son valiosos en esta vida, todos son importantes, trátalos con respeto y trátalos con su valor, dales un valor, todos somos hermanos, todos son hermanos amadísimos, trátalos con respeto. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que reflexionar hasta qué punto nosotros efectivamente hemos tratado como hermano amadísimo a tantos hermanos, ¿no? O cuántas veces hemos visto con desprecio a ciertas personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tratado, ¿verdad?, con inferioridad a otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces incluso no le dirigimos las palabras a algunas personas porque decimos, no se lo merece, ¿no? No merece que le hable, no merece que lo ayude, no merece que le dirija la palabra. ¿Cuántas veces hemos tratado mal a algunas personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos maltratado a otros, ¿no?, y haciéndolos sentir menos, ¿no? Porque no vale la pena lo que hace, porque es un tonto, ¿verdad?, porque no entiende, porque no es capaz. ¿Cuántas veces hemos tratado con menos valor a ciertas personas, ¿no? Lo criticamos, ¿no? Y lo hacemos sentir menos, ¿verdad? Y sí, está bien, hay que corregir, pero a veces no corregimos con cariño, ¿verdad? Corregimos con odio, ¿verdad? Con coraje, ¿verdad? Humillando. Dice Jesús, dice Pablo, trátalo como hermano amadísimo.
trátalo como hermano amadísimo, trátalo con cariño, trátalo con amor, trátalo como hermano amadísimo. No lo trates, verá, con lo que es o con lo que tú piensas que es. Todos somos valiosos, todos somos parte de la familia de Dios. Trátalo como hermano amadísimo. Y entonces hoy tendríamos que pensar, sí, a lo mejor a veces me he pasado de listo con alguien, ¿verdad? Le he hablado mal, no le he dirigido la palabra, ¿verdad? Lo humillé. Bueno, pues a partir de hoy tendremos que decir, ¿cómo puedo cambiar mi actitud con ciertas personas, no? ¿Cómo puedo empezar a ver a tal persona como hermano amadísimo, no? ¿Cómo puedo empezar a ver, ¿verdad?, a partir de este momento, a los demás con más cariño, ¿verdad?, con más respeto, ¿verdad?, y tratándolo como persona que es, ¿no? Independientemente de lo que haga, independientemente si a veces se equivoca, si es medio torpe, ¿verdad?, porque a veces hay gente torpe, ¿no? Y a veces nos desespera, como hermano amadísimo, como si fuera alguien distinguido, ¿no? Porque si fuera alguien muy importante, aunque se equivoque, no le digo nada, ¿verdad? Al contrario, lo trato bien, ¿no? Ah, no, permítame ayudarle, ¿no? Bueno, pues así también tendremos que hacer con los demás, ¿no? No porque lo veamos que es menor, no porque veamos que no está a mi mismo nivel, lo voy a tratar peor, ¿no? San Pablo le da una catequesis extraordinaria hoy a Filemón, ¿no? Trátalo como hermano amadísimo. Sí, será tu esclavo, sí te va a servir, pero cuando te dirijas a él, como hermano amadísimo. Que haga él bien su trabajo y tú trátalo como hermano amadísimo. Y entonces hoy también nos dirá San Pablo, trata a los demás como hermanos amadísimos. Aunque a veces sí, lo hagan mal, aunque a veces fallen, aunque a veces sí parece que son inferiores a nosotros. No lo ves como inferior, velo como hermano amadísimo, como alguien que es importante en la comunidad, como alguien que es importante en tu vida. Y entonces sí, tus palabras, tus gestos y tus modos seguramente serán distintos porque lo tratarás como hermano amadísimo. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este texto entonces hoy, que recapacitemos, ¿verdad?, y que vayamos cambiando poco a poco nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras formas de ser con los demás para tratar a los demás como hermanos amadísimos. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones, diciendo a cada petición, bendice, Señor, a tu pueblo. Por la Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Roguemos al Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Oremos, roguemos al Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria. Roguemos al Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Pidamos por el eterno descanso de Zenaida Hernández Enríquez en su 7º día de novenario, Ricardo Armando Castro Rico, 5º día de novenario, Manuel Antonio Martínez, 1 año, Gustavo Antonio Guerrero Martínez, Bernardo Trujillo Nájera, 4 años 7 meses, María de las Angustias Nájera Salgado, 4 años 8 meses, y todas las almas del purgatorio. Oremos al Señor. Pidamos por la salud de Gerardo Albanieto, Mario Guerrero, la intercesión de la Virgen del Carmen por la salud de Rogelio Matías Pérez. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras oraciones y envíanos la sabiduría de tu Espíritu, para que como verdaderos discípulos de tu Hijo y unidos a Él, sigamos fielmente tus caminos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar de estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de la tiniebla a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones que de tu Hijo amado, que merezcamos así ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, el próximo lunes no va a haber misa a las 7 de la noche, el lunes, ¿verdad? En la mañana sí, pero en la noche no va a haber misa, para que lo tomen en cuenta. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.